sesión, ¿no? o charla de este curso sobre el tema de un poquito de la dermatología, sobre todo de la atención primaria, y también intentar relacionarlo un poco con el tema de la nueva plataforma de teledermatología. El primer tema de esta serie, bueno, se titula Historia clínica dermatológica, lesiones elementales. Y vamos a ver un poquito aquellos aspectos más particulares de la exploración clínica en dermatología, así como del lenguaje que nosotros usamos o, bueno, se tiende a usar en este mundo para describir las lesiones, para que haya un poquito de acuerdo. Empezamos un poco por la introducción. Bueno, la exploración dermatológica tiene una serie de principios básicos y resumiéndose un poquito, pues bueno, tiene que abarcar toda la superficie, tanto de la piel como de mucosa. Es importante evitar, por ejemplo, fijarnos solo en la piel que el paciente trae expuesta a la consulta, sino muchas veces es recomendable hacer que se quiten la ropa y demás, aunque bueno, eso no siempre es posible por cuestión de tiempo. Y además de incluir toda la superficie cutánea y mucosa, también es recomendable muchas veces ver las uñas y el tema del pelo, que también es competencia de la exploración dermatológica. Es muy importante no olvidar que la piel no va por sí sola, sino que la piel muchas veces es el reflejo de enfermedades sistémicas y muchas enfermedades de la piel pueden acabar dando repercusiones sistémicas. Entonces, es bueno siempre valorar junto con las lesiones cutáneas cómo está el paciente en general, su estado, si tiene alguna clase de clínica en el sistémico y demás. Y es también muy importante el uso de una buena terminología a la hora de describir las lesiones para que haya un acuerdo entre la persona que describe y la persona que después puede leer ese informe para que las dos partes sepan exactamente cómo es la lesión que se está describiendo. Y por supuesto, intentar dar todos los detalles de esa lesión cutánea que describimos para que sin verla podamos hacernos una idea de ella. Aunque bueno, hoy en día, gracias al tema de la telederma, ya además de leer la descripción que vosotros podéis dar, nosotros podemos ver la foto, pero hay cosas que en la foto, por muy buena que sea, no podemos nosotros tener. Por ejemplo, saber si está adherida a planos profundos y ese tipo de cositas que en la foto, pues bueno, eso no es algo más de tacto que del tema visual. Dentro de todas las características de las lesiones cutáneas que podemos describir, pues bueno, encontramos un montón. La principal sería el tipo de lesión elemental, que es de lo que va a ir principalmente este tema. Dónde se localiza la lesión, en qué número, si está aislada, si son varias, por dónde se distribuyen, si están localizadas, si son generalizadas, si son o no simétricas, según el hemicuerpo, si se agrupan o no en alguna región, la morfología de las mismas, la consistencia, también el tamaño y el color de estas lesiones y el borde de superficie de las mismas. Y una vez vista esta corta introducción, pues bueno, vamos al tema de las lesiones elementales, que es un poco este lenguaje común que usamos las personas que, bueno, nos dedicamos o tenemos cierto interés en el tema de patología de la piel y es un lenguaje común que nos facilita mucho a la hora de entendernos. Dentro de las lesiones elementales distinguimos dos grandes grupos, que serían las primarias y las secundarias. Dentro de las primarias, a su vez, tenemos dos subgrupos, aquellas de contenido sólido y de contenido líquido. Y dentro de las secundarias, pues tendríamos tres subgrupos más, aquellas que están destinadas a eliminarse, aquellas que suponen una solución de continuidad y aquellas que se consideran reparadoras o hiperplásicas. Vamos a ir viéndolas poquito a poco, así que no os preocupéis. Vamos a empezar por las lesiones elementales, el primer grupo, el de arriba, que serían las primarias. Recordamos que dentro de las primarias, pues bueno, teníamos dos de contenido sólido y de contenido líquido, que son muchas, que vamos a empezar por la de contenido sólido, entre las cuales encontraremos la mácula, la pápula, la placa, el abón, el nódulo y el tumor. Y ahora iremos viendo una a una cómo son. Empezamos por la mácula, el primer tipo de lesión elemental primaria que vamos a ver, de contenido sólido. Y bueno, la mácula se define como un cambio de color en la piel. Muchas veces para definir una mácula hay, bueno, un truco o se recomienda que si tú con los ojos cerrados al palpar la lesión no eres capaz de distinguir bien sus bordes, es porque es una mácula, porque no está sobrelevado y no es perceptible al tacto. Las máculas son cambios de color que se pueden deber a muchas cosas diferentes. Principalmente, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, pero bueno, esto podría extenderse muchísimo más. Tendríamos máculas de origen vascular y después tendríamos, un segundito, que me sale aquí,
Una cosa a mí se ha bloqueado ahora, perdón. Tendríamos máculas de origen vascular y también después tendríamos máculas que serían pigmentarias, bien derivadas de la melanina y bien pues no derivadas de la melanina. Dentro de las vasculares, pues tendríamos, por ejemplo, el eritema, por un tema de una vasodilatación temporal, como vemos en la imagen de la izquierda, y también tendríamos la cianosis, como tenemos en la imagen de la derecha, en el pulpejo de los dedos, una coloración más pues azul. Dentro también de las máculas, bueno, en este caso a la izquierda es verdad que es una lesión más papulosa, pero esos vasos dilatados que vemos, también como vemos en la foto de la derecha, que es una rosácea, son planos. Nosotros cuando lo palpamos, la nariz de la derecha, al palparla no distinguimos esos planos y en cierta medida pues también se podrían considerar dentro del grupo de las máculas. O si no también estas manchas salmonadas, o bueno, también se llama picotazo de cigüeña y demás, que es muy frecuente, también sería una mácula porque si la palpamos no podríamos distinguir sus bordes. Después también tenemos otro tipo de máculas, que serían las púrpuras, que tienen la característica especial de que cuando ejercemos una presión, las lesiones no blanquean. Normalmente las púrpuras son máculas debidas a la extravasación de sangre. Como la sangre está fuera del vaso, aunque tú ejerzas presión sobre la lesión, esta no blanquea y es lo que define una púrpura. Y bueno, tenemos dentro de una lesión purpúrica, pues bueno, pueden tener distintas formas, siendo a lo mejor la más frecuente el hematoma, ¿no? Que la tenemos abajo a la izquierda. También tenemos máculas que ya no son vasculares, sino son por pigmentos, tanto melánicos como no melánicos. Y bueno, yo traigo aquí dos ejemplos de máculas referentes a la pigmentación. A la izquierda tendríamos una mujer con vitíligo, con esas lesiones, esas máculas hipomelánicas, con bordes muy bien definidos, sobre todo alrededor de los ojos y de la boca. Y a la derecha tendríamos unas máculas por hiperpigmentación en una mujer con melasma. Una vista a la mácula, pasamos a lo que serían las pápulas y las placas. La pápula y las placas son lesiones sobrelevadas y la principal diferencia entre ellas es el tamaño de las mismas. Normalmente las pápulas las reservamos para lesiones más pequeñitas, habitualmente menores de 1 centímetro, y las placas ya cuando son lesiones mayores, habitualmente más de 1 centímetro. Y también es posible que varias pápulas se agrupen para formar una placa. Aquí tenemos un par de imágenes de ejemplo. A la izquierda serían unas pápulas dentro de lo que sería un líquen plano y a la derecha tendríamos unas placas bien delimitadas, rosadas, con esa descamación en superficie, en el contexto de una psoriasis vulgar. Dentro de estas lesiones primarias de contenido sólido también tenemos el abón. El abón es la lesión elemental que define a la urticaria. Es esencialmente edema a nivel de la piel y la principal característica del abón es que es evanescente. Aparece muy rápido y desaparece muy rápido. Incluso las personas que tienen una urticaria crónica de larga evolución siempre tienen edema, siempre tienen abones, pero esos abones no son siempre los mismos, sino que van migrando de un sitio a otro de la piel, habitualmente en menos de 24 horas. Aquí a la izquierda tendremos un ejemplo de dermografismo y a la derecha tendremos unos jabones típicos en el contexto de una urticaria. Y bueno, y ya por terminar el grupo de las lesiones elementales primarias de contenido sólido, tendríamos el nódulo, habitualmente mayor de 1 centímetro, circunscrito, y que lo que define el nódulo es que se palpa más que se ve. Tiene un componente profundo, habitualmente a nivel de dermis o de hipodermis, y entonces, aunque se ve, habitualmente al palparlo notamos esa profundidad. Después tendríamos el concepto de tumor, que bueno, que es un tejido biológicamente independiente que va un poco eso, pues, que crece de forma independiente a todo lo que lo rodea y se nota que no está relacionado con el tejido de alrededor. Aquí tendríamos a la izquierda esos nódulos en el contexto de un eritema nodoso, que bueno, aunque vemos que están ahí, porque los podemos ver, pero si los pudiésemos palpar, sabríamos que son profundos. Por eso muchas veces, lo que he comentado antes, ahora con la telederma, nosotros podemos ver esta foto, pero si además el médico o el enfermero que lo ve describe que son profundos a la palpación, pues nos ayuda mucho a la hora del diagnóstico. Y a la derecha tendríamos un tumor, que sería un carcinoma vasocelular en punta nasal, que bueno, que es un tejido que es independiente y va creciendo progresivamente. Hemos visto ya la de contenido sólido y ahora vamos a ver las de contenido líquido, que engloban, pues eso, vesícula, ampolla, flictena, pústula, absceso y quiste. Empezamos por la vesícula y la ampolla.
son esencialmente lo mismo, son unas lesiones primarias de contenido líquido y la diferencia entre ambas, la vesícula, la ampolla y la bulla, es principalmente el tamaño. La vesícula más pequeñita, menos de 5 milímetros, la ampolla un poquito más grande y ya la bulla lo reservamos para esas lesiones de contenido líquido ya más grandes, más hermosas. Aquí tendríamos dos ejemplos. A la izquierda tendríamos bullas subepidérmicas en el contexto de un pemphigoide ampolloso, o sea, bullas tensas, bueno, también se podría llamar a lo mejor ampollas, pero bulla sería a lo mejor más adecuado a ser tan grande. Y a la derecha tendríamos vesículas, ¿no? También lesiones elementales de contenido líquido, pero que son muy pequeñitas. Serían vesículas en el contexto de un impétigo estafilocócico. Siguiendo con las lesiones elementales primarias de contenido líquido, tenemos también la pústula, el absceso y el quiste. La pústula, pues sería una ampolla, pero en vez de ser serosa, el contenido suele ser purulento, suele ser polimorfo nuclear. El absceso es lo mismo, es una colección de pus, pero ya de mayor tamaño que la pústula, y el quiste, pues sería, lo que define el quiste es que es una cavidad cerrada, que tiene dentro un material y habitualmente, bueno, si nos quitamos esa cavidad, esa cápsula, ¿no?, del quiste, muchas veces cuando los intervenimos, pues siempre tiende a recidivar. Y aquí tendremos unas imágenes. Sería a la izquierda un ejemplo de pústula, que es eso, similar a una ampolla, pero de contenido purulento. Un absceso ya cuando es de mayor tamaño. Y a la derecha sería un quiste, que en este caso es un hidradenoma con su relleno mucoso. Y bueno, una vez terminamos las lesiones elementales primarias, tanto sólidas como líquidas, pues bueno, veríamos las secundarias, que como hemos visto antes, pues bueno, tenemos tres subgrupos, aquellas que están destinadas a eliminarse, aquellas que suponen una solución de continuidad y aquellas que son reparadoras o hiperplásicas. Dentro del primer grupo, de las destinadas a eliminarse, tendríamos tres tipos, la escama, la costra y la escara o esfacelo. Bueno, la escama es principalmente queratina, del estrato más superficial de la piel, y dependiendo del tipo de escama que nosotros veamos, que bueno, que como ya hemos visto está destinada a eliminarse, pues podemos sospechar una enfermedad u otras. Y aquí traigo algunos ejemplos. Arriba a la izquierda veríamos lo que sería una descamación furfurácea o pitiriasiforme, en escamas muy pequeñitas, como sería el caso de esta foto, que es una pitiriasis rosada. Arriba a la derecha vemos una escama más gruesa, más serias, unas escamas más adherentes, como sería el caso de una psoriasis. Abajo a la izquierda tendríamos esas escamas poligonales en el contexto de una ictiosis. Y bueno, después a la derecha pues ya vemos grandes escamas exfoliativas en el contexto de una eritrodermia. Una vez vista la escama, bueno, pasamos a la costra o estima. La costra, pues bueno, habitualmente después de una herida sale una costra, bien por desecación de distintos productos del cuerpo o incluso algunos patológicos, y hablamos de estima cuando esta costra no es tan superficial, sino que está a nivel más profundo. Y después tendríamos la escara o esfacelo, que es una membrana necrótica que se adhiere a planos profundos. A la izquierda tendríamos lo que sería una costra, eso por cuando se secan sustancias como el suero, como sangre, como algún estado purulento sobre la piel. Y a la derecha tendríamos pues una escara o esfacelo, que es una membrana densa, necrótica, que podemos ver adherida en este caso al lecho de una úlcera en un talón. Eso respecto a las lesiones elementales que se eliminan, y después, bueno, tenemos las que son soluciones de continuidad, entre las que encontramos erosión o escoriación, la úlcera, la fisura, la herida o la fístula. La erosión y escoriación, bueno, son lesiones elementales secundarias que suponen una solución de continuidad, pero a nivel muy superficial, solo en epidermis. Entonces, como están a nivel muy superficial, suelen curar sin dejar cicatriz, es lo que define un poco a este tipo de lesiones. Cuando ya hablamos de úlcera, en vez de erosión, la úlcera ya es más profunda, llega hasta dermis y por ello cuando cura suele dejar una cicatriz. Además, la úlcera es muy característico que asiente sobre un lecho patológico, como son esas, por ejemplo, úlceras por presión en pacientes ingresados, que siempre son en zonas, pues bueno, que están muy maltratadas por distintos problemas vasculares y por la propia presión del paciente, que acaban dando esas soluciones de continuidad. Aquí tendríamos un ejemplo de erosiones y escoriaciones muy superficiales. El de la derecha es muy típico de la dermatitis atópica en flexura de los brazos,
que bueno, que como hemos dicho, son superficiales, habitualmente se limitan a epidermis y suelen curar muy bien. Y esto sería pues un ejemplo de úlcera. En la foto A sería una úlcera más, bueno, una solución de continuidad más profunda, llegando hasta dermis, que por definición va a curar con cicatriz si es que cura, porque muchas veces, como hemos dicho, al asentarse sobre un lecho patológico es muy difícil que alguna de estas úlceras cierren y muchas veces sin un tratamiento pues siguen creciendo hasta que, bueno, se infectan y empiezan a dar problemas y, bueno, pues demás cosas. Aquí tendríamos un ejemplo de una úlcera que se le realiza un microinjerto autólogo, se le coge, bueno, de una zona donante, una serie de microinjertos y se pasan de la zona donante a la zona receptora, que sería el lecho de la úlcera. Y bueno, aquí vemos en la D vemos ya la zona donante recuperada y vemos cómo en la I y en la F, pues esa úlcera, gracias a ese microinjerto autólogo, consigue curar. Que bueno, que en este caso es una úlcera que se hizo este procedimiento porque no cerraba por sí sola. Después tenemos dentro de la solución de continuidad también la fisura, que es una fragmentación habitualmente superficial que engloba la capa córnea y bueno, puede llegar a englobar el espesor de la epidermis completo. La herida, que como característica, a diferencia de la úlcera, esta suele asentar sobre piel sana. Y la fístula, que bueno, es una conexión de dos superficies o de dos cavidades. Entonces aquí tendríamos a la izquierda una fisura, una solución de continuidad profunda y estrecha, habitualmente por fragmentación de la capa córnea, muchas veces situaciones de pérdida de elasticidad de la piel, como puede ser la sequedad bueno, ahora con el tema de los alcoholes estamos viendo muchas fisuras en muchos profesionales sanitarios. Y a la derecha tendríamos un ejemplo de fístula en una hidrosadenitis severa, que bueno, es una comunicación anómala entre una cavidad profunda o entre la piel de dos cavidades. Y bueno, ya dentro de las lesiones elementales secundarias, para acabar, tendríamos un tercer grupo, que son las reparadoras o hiperplásicas, y que tendríamos pues tendríamos eso, cicatriz, atrofia, esclerosis, liquinificación y poiquilodermia. Dentro de la cicatriz, bueno, la cicatriz es una sustitución por tejido fibroso de un defecto en la piel, pues por una úlcera o por una herida preexistente. Tenemos muchos tipos de cicatrices. Aquí arriba a la izquierda veríamos una cicatriz típica después de un acné inflamatorio más o menos severo. Y a la derecha vemos una cicatriz en un paciente, bueno, debajo del párpado, seguramente tras una herida quirúrgica. Abajo a la izquierda veríamos una cicatriz tras una herida quirúrgica hipertrófica, que bueno, que suele mejorar con el tiempo, suelen ser heridas, procesos cicatriciales anómalos, pero que con el tiempo, pues eso, se van recuperando poquito a poco y que suelen coincidir con áreas de movimiento, porque la herida se somete a tensiones. Y abajo a la derecha tendríamos lo que sería una cicatriz normal, pero en vez de ser cicatriz hipertrófica sería un queloide, rebosando los márgenes de los límites de la herida quirúrgica y no tienen por qué sentar en zona de tensión ni nada, simplemente es una reacción anómala que tienen algunas personas a la hora de cicatrizar. Aparte de la cicatriz, pues bueno, tenemos otras lesiones. Sería la atrofia, que constituye un adelgazamiento de la piel, muy frecuente, sobre todo en personas que a lo largo de su vida han estado muy fotoexpuestas, con mucho fotoenvejecimiento. O la esclerosis, que sería lo contrario, en vez de adelgazarse la piel, se endurece. Y aquí traemos dos ejemplos. A la izquierda pues sería un fotoenvejecimiento, pues eso, una fotoexposición a lo largo de toda la vida. Y a la derecha tendríamos una esclerosis, un engrosamiento de la piel en el contexto de una morfea, de una esclerodermia circunscrita. Y bueno, también tenemos aquí liquenificación, también es otro engrosamiento de la piel, pero esto suele ser por respuesta a un rascado crónico. Y la poiquilodermia, que es una atrofia de la piel más especial, habitualmente con presencia de telangiectasia y cambios en la coloración. Y aquí tendríamos dos fotos, una liquinificación muy típica en la flexura de las piernas por rascado crónico y a la derecha una poiquilodermia, que bueno, que se usa para denominar mucha dermatosis, que es eso que cursan con placas de piel atróficas, con eso, con la telangiectasia que vemos en la imagen, y que alternan áreas pues, de hiperpigmentación e hipopigmentación. Y bueno, y en este caso, en la imagen de la derecha sería una radiodermitis crónica.
con un paciente con radioterapia. Y hasta aquí, digamos que llega el tema de las lesiones elementales, que es la parte principal de esta presentación. Dentro de las características de las lesiones cutáneas que hemos visto al principio de la presentación, pues bueno, hemos visto que lo más importante es el tipo de lesión elemental, que es todo lo que hemos visto hasta ahora, pero hay muchas otras características que también son interesantes y que vamos a ir viendo una a una, así de forma resumida. Una de ellas es la localización de las lesiones. Muy importante, bueno, si nos damos cuenta, si el paciente lo refiere, describir si se agrupan en áreas características, como áreas fotoexpuestas, áreas seborreicas, como sería la zona central de la cara o la zona central del pecho, o si tiene afectado o no las mucosas, si tiene afectado o no las uñas, si tiene afectado o no el pelo. También si respeta o afecta a palmas y a plantas, así como a los pliegues, porque muchas veces la localización de las lesiones nos dan prácticamente el diagnóstico. La distribución y morfología de las lesiones también es muy importante. Tenemos lesiones circinadas o anulares en forma de anillo, como arriba a la izquierda. También tenemos lesiones centrífugas, como sería el caso de la varicela, arriba a la derecha. O, bueno, también lesiones herpetiformes, como la imagen de abajo, muy característica de una herpes simple labial. También tenemos el patrón zosteriforme, habitualmente en una recurrencia por el zóster, siguiendo un dermatomo, ¿no? También conocido como culebrilla, acompañado de esas vesículas y esas costras. Patrones lineales, arriba sería un patrón lineal en una trombosis venosa superficial, siguiendo perfectamente el trayecto vascular. Y abajo tendríamos un trayecto lineal en el contexto de un fenómeno de Koebner, que bueno, hay muchas patologías que tienden a salir en zonas de presión, y esto es lo que se conoce como fenómeno de Koebner, como puede ser, por ejemplo, la psoriasis, el tema de los moluscos, el tema de las verrugas, también el líquen plano, el vitíligo, muchas veces se relacionan con zonas de presión y dan estos trayectos lineales. También tenemos formas arciformes, por ejemplo, arriba tendríamos un nebus epidérmico siguiendo las líneas de Blasco, que son unas líneas de migración epidérmica, bueno, embrionaria de los melanocitos y que de forma normal no son visibles. En teoría todos las tenemos porque todos nuestros melanocitos han hecho esa ruta de migración, pero en ciertas patologías pues se vuelven evidentes, como sería el nebus epidérmico de la foto. Y abajo tendríamos un patrón policíclico. También tenemos patrones numulares en forma de moneda, como sería la imagen de arriba, o discoides, como sería la imagen de abajo, muy típico de algunas tiñas. También muy importante la presencia de aros perilesionales. Arriba a la izquierda vemos una imagen típica de una psoriasis vulgar y vemos un halo blanquecino perilesional que se conoce como signo de Voronov, que bueno, es muy sutil, pero se ve y si os fijáis los pacientes con psoriasis los podréis ver. También tenemos halos a veces rodeando lesiones en la piel, por ejemplo, la foto de arriba a la derecha es un halo nebus, también conocido como nebus de Sutton, que es una zona crónica que rodea una lesión pigmentada. Habitualmente, por regresión del nebus, puede hacer que incluso el propio nebus desaparezca completamente y solo quede esa región despigmentada. Y después, la última, la de abajo a la derecha, sería un fenómeno que se conoce de Meyerson, que es básicamente una zona de eczema que se dispone rodeando un nebus pigmentocelular. Esto de aquí arriba sería una lesión con patrón corimbiforme, que bueno, que es una palabra muy complicada, pero lo que viene a decir es que hay una lesión principal más grande y alrededor de ella pues se agrupan lesiones más pequeñitos. Y el ejemplo de la imagen sería una amiloidosis nodular. Y abajo pues tendríamos una imagen de patrón reticular, que es similar a una red, que en este caso, bueno, es una libido reticularis, que es una vasculitis cutánea de pequeño vaso y que, bueno, es una de las vasculitis más frecuentes en enfermedades como, por ejemplo, el lupus. Por eso siempre nunca perder de vista el aspecto sistémico de la exploración dermatológica. Y ya para terminar la presentación, unas conclusiones que, bueno, serían que siempre tenemos que intentar explorar toda la superficie cutánea mucosa, incluyendo palmas, plantas, el tema de la mucosa yugal, sobre todo, y además pelo y uñas, que también es parte del trabajo de la exploración de la piel. Siempre hay que acompañar toda exploración dermatológica de una exploración general del paciente. Las lesiones de la piel no siempre tienen por qué ir solas, a veces se acompañan de manifestaciones sistémicas.
Es muy importante hacer un uso adecuado de la terminología dermatológica para que la persona que lee lo que tú has escrito pues entienda a qué te refieres. Y también, sobre todo, ahora con la telederma, aunque nosotros podemos ver las lesiones, hay muchas cosas que no se ven en una foto y que sí nos aportan información. Por ejemplo, cómo es al tacto, si llega o no llega a planos profundos, el tiempo de evolución de una lesión también nos da mucha información. Y bueno, todas estas cositas que es bueno intentar recordar a la hora de hacer una historia dermatológica. Y por supuesto, hay que intentar describir siempre con el máximo detalle esas lesiones cutáneas que veamos para, para que solo leyendo una exploración seamos capaces de imaginárnoslas. Y bueno, pues ya está. Estas serían las conclusiones del tema de hoy y muchas gracias por vuestra atención.